Para dar inicio a este seminario titulado Como me envió el Padre, vamos a situarnos. Es el día que Jesús resucita, la mañana del domingo, primer día de la semana. Un día resplandeciente, sobre todo porque divide la historia en dos. Jesús había pagado por los pecados del mundo, había consumado la redención. Allí se había encontrado con María, que va a dar las buenas nuevas a los discípulos de que el Señor había resucitado. Pero la noche de ese primer día de la semana, los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, estaban juntos. ¿Y quién se aparece en el lugar donde estaban reunidos? Jesús. Y Jesús les dice: paz a vosotros. Les muestra las manos, les muestra el costado, y luego sigue hablando Jesús y dice en Juan 20:21, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. De la misma manera que el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Ustedes imagínense a los discípulos escuchando esto. En su ánimo, ¿cómo estaban? Con miedo de los judíos. Y de repente viene el Jesús resucitado y le dice: muchachos, como a mí me envió el Padre, yo los envío a ustedes. Para hablar de envío, hay que hablar de propósito. Es imposible, sería muy torpe tener un envío sin propósito. Quiere decir que envío y propósito siempre van de la mano, siempre están juntos. Porque un envío sin propósito no tiene razón de ser. Por eso Jesús dice: como me envió el Padre, así también yo los envío a ustedes. Algunos envíos que nosotros hacemos aquí en la tierra, por ejemplo, en un país determinado hay un terremoto, una inundación, un tsunami, y otro país envía una delegación de personas para llevar comida, para llevar agua, para llevar ropa y auxiliar a esa gente. Este es un tipo de envío. Un tipo de envío con un tipo de delegación particular y con una autoridad particular. Pero también hay otro tipo de envío. Hay un envío que tiene que ver con gente que es enviada para desarrollar un propósito particular, como por ejemplo un periodista. Sucede algo en un lugar determinado, puede ser de su país o puede ser en otro país. Y el periodista va enviado específicamente para que él informe lo que está sucediendo. Hay otro tipo de envío, un equipo de fútbol, como por ejemplo en este momento Argentina en Sudáfrica. Está enviado para representar a Argentina. Y otro tipo de envío que nosotros conocemos muy bien es un país que envía a otro país un embajador para que cumpla funciones diplomáticas y represente a ese país, a su país, en ese país. Si notamos, aquí hay algo en común. Cada uno de estos hechos que hemos marcado es un envío, pero tienen propósitos diferentes y autoridades diferentes. No todos tienen el mismo propósito y no todos tienen la misma autoridad delegada para actuar. Y es más, todo este tipo de envíos que nosotros estamos analizando es en el ámbito de la tierra, porque es lo que nosotros conocemos, envíos que se hacen aquí en la tierra. Cuando Jesús estuvo en la tierra, justamente relacionado con el envío, Él hizo una declaración muy trascendente. Esa declaración la registra el Evangelio de Juan en el capítulo 15 y en el verso 16, y esa declaración de envío tiene contemplado a todos los discípulos del Señor de todos los tiempos, no de alguno de los tiempos, sino que es para todo discípulo del Señor en cualquier época. Yo voy a dar lectura a Juan 15, 16, lo voy a hacer en una versión un poquito diferente,
es la versión de la traducción Pellita y dice de esta manera: ustedes no me eligieron a mí, sino que yo los elegí a ustedes y los he designado para que ustedes ciertamente vayan y lleven fruto y que su fruto permanezca, para que todo lo que pidan a mi Padre en mi nombre, Él se los conceda. ¿Qué tiene de importante esta declaración de Jesús? Primero, tiene de importante que establece un orden. No está dicho de cualquier forma y las cosas no suceden de cualquier manera con los enviados. Hay un orden. Él dice, lo primero en el orden es, yo los elegí, yo los llamé. Es decir, esto es soberanía absoluta de mi parte. Aquí no influye los deseos del hombre. Es soberanía de Dios. Él elige o llama. En este contexto, la palabra elegido o llamado son absolutamente sinónimos. El Señor dice, yo te elegí o yo te llamé. Lo segundo que dice es, yo te puse. En la versión Reina Valera dice, los he puesto. Aquí dice, yo los designé. Designar está relacionado siempre con señalar o destinar a una persona para un fin determinado. Si te designo y te pongo para algo en especial. El Señor dice, lo segundo que hice no es solo que los llamé, yo también los designé con un fin determinado. Tercero, yo los envío. Hay un orden. Pero me llama la atención esto, que este orden trae resultados, porque lo que sigue en este versículo son los resultados de seguir ese orden. No el orden que al hombre le puede parecer, sino el orden que Jesús estableció que debía ser. El primer resultado que trae es, llevan fruto. O sea, lo que hacen, como son enviados con un propósito determinado y un fin determinado, y bajo mi autoridad, porque yo los envío, tienen fruto. Lo segundo, el fruto que tienen permanece. Lo tercero y muy importante, todo lo que esos enviados, elegidos y designados por mí le piden al Padre en mi nombre, Él se los concede. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es en cualquier contexto y en cualquier orden que yo puedo decir que todo lo que pedimos al Padre en nombre de Jesús, Él lo concede. Porque todo texto fuera de su contexto es un pretexto. No puedo quitar la última partecita del versículo 16 para decir que todo lo que pedimos al Padre en el nombre de Jesús, Él lo concede. No, aquí hay un orden establecido. Aquí hay un contexto que determina que todo lo que piden esos enviados tienen un propósito muy determinado. Y a esos enviados que Él eligió y Él designó, todo lo que pidan al Padre en su nombre, se los concede. Ahora bien, hay un ejemplo muy interesante, seguramente la gran mayoría de nosotros conocemos, pero en el Antiguo Testamento, el cual ratifica las palabras de Jesús. Y quiero decirle que lo tomamos del Antiguo Testamento para que usted se dé cuenta que Dios es el mismo siempre. Independientemente que Jesús declaró estas palabras y que hoy las estamos analizando, vamos a ver en un ejemplo del Antiguo Testamento cómo se cumplieron cada una de estas características mencionadas por Jesús. Vamos a ir al libro de Jueces, el capítulo 6, desde el versículo 11. Yo voy a dar lectura primero de algunos versículos de corrido, aunque luego vamos a comenzar a analizar cada uno de ellos. Jueces 6, desde el versículo 11, y yo lo voy a leer en otra versión, en la Nueva Versión Internacional, posiblemente ustedes tengan la Reina Valera, pero pueden seguir su lectura. Jueces 6, desde el versículo 11, dice de esta manera: el ángel del Señor vino y se sentó bajo la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás, del clan de Abiezer. Su hijo Gedeón estaba trillando trigo en un lagar para protegerlo de los madianitas. Cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón, le dijo: el Señor está contigo, guerrero valiente. Pero Señor, replicó Gedeón, si el Señor está con nosotros,
¿cómo es que nos sucede todo esto? ¿Dónde están todas las maravillas que nos contaban nuestros padres cuando decían, el Señor nos sacó de Egipto? La verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de Madián. El Señor lo encaró y le dijo, ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy quien te envía. Hasta aquí por ahora. Si ustedes recuerdan, lo primero que Jesús dijo es, yo los elegí a ustedes. Y voy a releer el versículo 12 que dice, cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón, le dijo, el Señor está contigo, guerrero valiente. Esta declaración del ángel del Señor nos hace ver una vez más la soberanía de Dios. Porque Gedeón estaba protegiendo el trigo de los madianitas. Él no estaba esperando nada particular, pero el Señor decide aparecérsele. Ni siquiera Gedeón estaba orando. Ni siquiera estaba meditando y pensando o esperando que algo así le ocurriera. Pero en la soberanía de Dios, el Señor sí decide presentársele a él. Y fíjese que en el 12 vemos esa soberanía, pero fíjese el 13, porque cuando Jesús dijo, yo los elegí a ustedes, primero dice, ustedes no me eligieron a mí. El 13 dice de esta forma, pero Señor, replicó Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede todo esto? Le hago una pregunta. El ángel, ¿a quién le habló? A Gedeón, ¿no? Y Gedeón, ¿por qué responde en plural? Porque Gedeón no tenía en mente ser un elegido de Dios. Él se veía como parte de un pueblo. Y el Señor viene a presentársele a Gedeón para decirle, el Señor está contigo, Gedeón, porque te está eligiendo, porque tiene un plan para ti y vas a ser enviado. Sin embargo, él, como no estaba esperando eso de Dios, dice, pero ¿cómo es que el Señor está con nosotros si ocurre todo esto? Se confirma que Gedeón no eligió ser un siervo de Dios, un enviado del Señor, un guerrero valiente. Él solamente estaba cuidando el trigo. Pero Dios, en sus planes, tenía planeado a Gedeón, ¿para qué? Para desarrollar una tarea que todos sabemos, conocemos y que analizaremos un poquito más a medida que avancemos. Si notamos, entre Juan 15, 16 y este pasaje de Jueces capítulo 6, versículo 11 al 14, vamos a notar como que hay caminos paralelos, como que ambas verdades están caminando un mismo camino para llegar a una enseñanza concreta. Juan 15, 16 comienza diciendo, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Y esto es lo que Hernán acaba de comentar que le pasó a Gedeón. Pero luego el versículo de Juan 15, 16 sigue diciendo, y los he designado. Mire lo que dice Jueces 6, 14. El Señor encaró a Gedeón y le dijo, ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy quien te envía. El Señor lo encaró a Gedeón y le dijo, ve con la fuerza que tienes, yo soy quien te envía. Aquí no estaba de por medio el gusto de Gedeón, no estaba el deseo íntimo de Gedeón de ser llamado, porque él estaba haciendo una tarea de protección de la provisión. Aquí la voluntad de Gedeón no tenía nada que ver, porque su voluntad en ese momento estaba en la protección de la provisión. Y aquí entonces notamos la soberanía de Dios. Por eso el Señor le dice, yo soy quien te envía. Por eso Jesús dijo en Juan, y los he designado. Quiere decir que el que produce la elección y el llamado es Dios, porque es soberano.
Y aquí no está en juego el deseo nuestro, la ilusión nuestra o lo que yo pude haber soñado. Aquí es la soberanía de Dios quien produce el llamado y luego el envío. Ahora bien, Juan 15:16, después de los he designado, dice, para que ustedes ciertamente vayan. O sea, ustedes no me eligieron a mí, los he designado, ¿para qué? Para que vayan. Y si notamos, en Jueces el capítulo 6, versículo 14, cuando el Señor lo encaró, al final del versículo 14 dice, yo soy quien te envía. Gedeón, aquí no hay ninguna duda, yo soy quien te envía. Cuando alguien es enviado del Señor, no tiene dudas. Cuando alguien es enviado del Señor, tiene no solamente la convicción, sino que tiene el respaldo de Dios, porque Dios le dijo, yo soy quien te envía. Gedeón no iba a comenzar la obra si primeramente no era enviado por Dios. Ahora bien, si notamos, aquí sucede algo particular, porque en Jueces 6:11 dice, el ángel del Señor vino y se sentó bajo la encina que estaba en Ofra. Y el versículo 12 dice, cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón, le dijo, y en el versículo 14 dice, el Señor lo encaró y le dijo. ¿Qué quiero señalar? Por un lado, el ángel del Señor. Por otro lado, el Señor le dijo. ¿Quién es el ángel del Señor? ¿Quién es? 11 y 12 dice, el ángel del Señor. Pero el 14 dice, el Señor le dijo. Bien, vamos a explicar esto. Esto es lo que se da en llamar teofanía, que es una manifestación visible de una de las personas de la Trinidad. Y esto se manifestaba en el Antiguo Testamento. Una manifestación física visible. Entonces, este ángel del Señor es el Señor mismo. Esto es muy importante, porque el Señor mismo se le presentó en esta manifestación física y visible, para que Gedeón no tuviera ninguna duda. Por eso dice, el Señor lo encaró. Si hubiera sido un ángel del Señor, ¿hubiera tenido autoridad para encararlo? Difícil, ¿verdad? Porque lo encaró y le dijo, yo soy quien te envío. Un ángel puede tener autoridad para enviar. Un ángel es un mensajero enviado que dice hasta donde Dios le dice que diga. Pero un ángel no tiene la autoridad para enviar. Por eso aquí el mismo Señor está en juego. Esto es muy importante tomarlo en cuenta, porque ningún ángel tiene la autoridad y la facultad de parte de Dios para enviar a nadie. Dios mismo es quien envía. Luego Jesús, en Juan 15:16, se registra que dijo, lleven fruto y que su fruto permanezca. Cuando uno ve esas palabras de Jesús a la luz de Jueces 6:16, en Jueces 6:16 le dice que él va a estar con Gedeón, pero agrega, derrotarás a los madianitas como si fueran un solo hombre. La pregunta es, ¿habría un fruto del envío? ¿Sí? ¿Cuál era el fruto? Derrotar a Madián. ¿Pero derrotarlo de cualquier manera? No. ¿Era una derrota parcial que darían algunos por ahí? Dice, no, lo vas a derrotar como si fueran un solo hombre, no solo fruto. Fruto total, completo, permanente. Lo vas a derrotar, no solamente a derrotar, lo vas a derrotar como si fuera un solo hombre. No es solo fruto, es un fruto total, o sea, un fruto que tiene en sí mismo permanencia. Luego agrega Jesús, para que todo lo que pidan, sí, al Padre en mi nombre, Él se los conceda. Si leemos los versículos 17 y 18 de Jueces 6, vamos a entender a la luz de la palabra algo más acerca de esto. Dice,
Le respondió Gedeón: yo te ruego que si hallé gracia delante de ti, me des señal de que has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga ante ti. Y él respondió: yo esperaré hasta que vuelva. Lo primero que me hace ver es que el enviado de Dios tiene el favor de Dios, porque lo deja Dios esperando. Y esta no era una ofrendita cualquiera, porque había que prepararla y asarla. Había que traer, había que matar, había que traer la ofrenda. Y Dios le dice: te espero. ¡Wow! Eso es favor, ¿no? Espérame hasta que yo llegue con la ofrenda. Y Dios le dice: ok, yo aquí me quedo hasta que tú la traigas. De hecho, el Señor lo esperó. Primera cosa muy importante de un enviado con autoridad de Dios: cuenta con el favor de Dios. Es importante entender, ese favor está sobre él. Pero luego cabe una pregunta que es trascendente espiritualmente. ¿Qué pasó con Gedeón? ¿Por qué razón Gedeón ahora desea entregarle una ofrenda al Señor? ¿De dónde surge? ¿Por qué surge esa idea de decir: estoy ante el Señor y tengo que darle una ofrenda? Muy sencilla la respuesta. Todo enviado, con verdadero espíritu de enviado, reconoce al Señor. Y es imposible reconocer al Señor y no dar. Cuando uno se encuentra con el Señor, y se encuentra con el Señor como autoridad, porque aquí había un envío, no solo con el Señor, sino como el Señor como autoridad, no puede hacer otra cosa que dar. Si usted lee las Escrituras, aún el Antiguo y el Nuevo Testamento, pero hay muchas en el Antiguo Testamento, de la nada había personas que daban, y daban porque en aquel a quien estaban dando reconocían a Dios y a su autoridad. Cuando hay un espíritu de enviado, hay un espíritu de reconocimiento al Señor para dar. Eso fue en primer lugar. Pero lo segundo que veo es lo siguiente. Cuando al principio el ángel se le presenta a Gedeón, Gedeón habla como parte del pueblo de Dios, pero a la vez de que habla como parte del pueblo de Dios y que él se reconoce como uno más del pueblo y que él reconoce al Señor, sin embargo, si ustedes se dan cuenta, Gedeón tiene muchas dudas de cómo Dios actuó. Tantas dudas que dice: bueno, si Dios está con nosotros, a ver, ¿dónde están sus maravillas cuando nos liberó de Egipto y todo lo que pasó? O sea, ¿qué pasó con Dios? Tú me estás diciendo que Dios está con nosotros, pero yo en las acciones, yo no entiendo las acciones de Dios. Eso es lo que dice Gedeón cuando recién es convocado. Cuando recién el ángel del Señor lo encuentra, lo primero que hace Dios para poder enviar a Gedeón es tratar con una mentalidad equivocada. Cuando llega, el espíritu que está en Gedeón es más bien un espíritu de duda, llamemos hasta de queja, de decir: bueno, pero si Dios está con nosotros, ¿por qué estamos como estamos? Dios empieza a trabajar con su mentalidad. Véalo, empieza Dios a trabajar. ¿Por qué? Porque Gedeón tenía la mentalidad habitual, corriente y común que tiene el pueblo de Dios. ¿Cuál es esa mentalidad? El pueblo de Dios dice: todo está bien si recibo, todo está mal si no recibo. Todo está bien y Dios está conmigo si las cosas me salen bien. Todo está mal y Dios no está conmigo si las cosas me salen mal. La típica mentalidad de alguien que es del pueblo de Dios, pero todavía no está preparado para ser enviado. ¿Estoy siendo claro esta noche? Típica mentalidad. Una mentalidad equivocada. Está casi por ser enviado, pero todavía la mentalidad está equivocada. Y Dios no le dice nada, simplemente trabaja con su mentalidad. Así empieza. Pero fíjese que como empezó y como estamos ahora, no estamos igual. Porque ahora ya empezó como una ofrenda, con una ofrenda. Y antes ni pensaba en eso. Ahora empezó con una ofrenda. Ahora mire usted, a partir de este encuentro ocurre algo. Gedeón despierta una realidad muy superior. ¿Cuál es? Es esta. ¿Dios tenía un plan? Sí, lo tenía. Y lo tenía para hacerlo a través de mí, pero yo no lo veía. Él despierta una realidad. Yo estaba esperando que Dios actuara y Dios estaba esperando que yo me diera cuenta que Él quería actuar,
y que Él tenía un plan y lo tiene, pero a través de mí. Despierta, cambia su mentalidad y despierta una realidad que él hasta ese momento no tenía. ¿Qué ocurrió con Gedeón? Que de solo reconocerse como parte del pueblo de Dios que siempre espera recibir, ahora Gedeón se sabe llamado, se sabe elegido, y porque se sabe llamado y elegido, está dispuesto a la acción y está dispuesto al dar. Un cambio rotundo de mentalidad. Importante comprenderlo. Fíjese además que unido a esto de la ofrenda, hay una segunda cosa realmente relevante que ocurre. Y yo voy a leer versículos 20 y 21 que dicen así. El ángel de Dios le dijo, toma la carne y el pan sin levadura y ponlos sobre esta roca y derrama el caldo. Y así lo hizo Gedeón. Entonces, con la punta del bastón que llevaba en la mano, el ángel del Señor tocó la carne y el pan sin levadura, y de la roca salió fuego que consumió la carne y el pan. Luego el ángel del Señor desapareció de su vista. ¿Sabe qué le ocurrió a Gedeón? Como toda persona que estaba empezando a entender y su mentalidad estaba empezando a cambiar, sabía que Dios no estaba solamente cuando se recibía. Ya había dado un paso hacia adelante. Ahora sabía que Dios estaba porque Dios había puesto sus ojos en él, lo había elegido, lo estaba llamando, tenía un propósito con su vida y le había anticipado que lo enviaría. Ahora, reconociéndose como un enviado, él quiere dar una ofrenda. Pero lo más lindo es que él prepara la ofrenda, como haríamos cualquiera de nosotros. Prepara una ofrenda, obviamente, muy bien preparada, que llevaría tiempo, pero para que el ángel del Señor la disfrutara. Y el ángel del Señor le dice, toma lo que preparaste, absolutamente todo, ponlo sobre la roca. Y de la roca en ese instante salió fuego y consumió todo. ¿Sabe qué significa eso? El Señor le estaba diciendo, Gedeón, quiero que entiendas que yo no quiero recibir solamente una ofrenda de tu mano. A partir de ahora, como enviado, yo te considero a ti una ofrenda para mí. Tú te transformas en la ofrenda que yo recibo. Yo no quiero recibir algo que tus manos preparen. Yo quiero recibir tu propia vida como ofrenda a mi persona. Alguien que se sabe enviado es alguien que reconoce que todo su ser, toda su vida está íntegramente dedicada al Señor y no basta con algo que yo puedo preparar para darle. Yo mismo estoy preparado para darme una y otra vez y cada día de mi vida, porque yo soy la ofrenda que el Señor espera. Ahora, fíjense que ocurre algo interesante. Yo necesito leer los versículos que siguen, porque a partir del 22 dice así. Cuando Gedeón se dio cuenta de que se trataba del ángel del Señor, exclamó, ¡ay de mí, Señor y Dios! He visto al ángel del Señor cara a cara. Pero el Señor le dijo, quédate tranquilo, no temas, no vas a morir. Entonces Gedeón construyó allí un altar al Señor y lo llamó El Señor es la paz, el cual hasta el día de hoy se encuentra en Ofra de Abiezer. Fíjese qué ocurre. Cuando el Señor permite que esa ofrenda preparada por Gedeón se queme, Gedeón entiende el mensaje y entiende que está viendo cara a cara al mismo Dios, lo cual confirma lo que Daniel antes nos dijo. No era un ángel cualquiera, era el mismo Señor presentándose ante Gedeón. Claro, obviamente. Nosotros sabemos que conocemos al Señor, pero dígame usted, si se nos presenta el Señor cara a cara, si no nos tiemblan las piernas y no empiezan a chocar las rodillas. Eso le pasó a Gedeón. Dijo, ahora me doy cuenta que vi a Dios cara a cara. Y lo más normal es que si alguien ve a Dios cara a cara, según el entendimiento de Gedeón, es que yo caiga muerto aquí. Por eso el Señor necesita aclararle, no tengas miedo, no te va a pasar nada, no te vas a morir. Pero en ese momento Gedeón hace algo y nombra ese lugar, el Señor es la paz. Esa palabra paz es la palabra salón o shalom. ¿Sabe qué significa? Entre otras cosas, integridad.
seguridad, bienestar, paz y compañerismo. ¿Sabe qué estaba haciendo Gedeón con esta declaración? Estaba mostrándose plenamente confiado en la provisión absoluta de Dios para su vida, de acuerdo al envío que Dios estaba haciendo con él. ¿Sabe qué quiero decirle? Un enviado deja de tener la mentalidad, ¿qué pasará mañana? ¿Qué pasa si hoy tuve pan pero mañana no lo tengo? Por eso necesito que alguien me ore y que Dios me bendiga, porque si se me acaba lo que hoy tengo, dejó de tener y Dios desapareció. Gedeón entendió y ahora sabía que el Señor se había transformado para él en su provisión, en su integridad, en su seguridad, en su bienestar, en su paz y en su compañero. Gedeón sabía que por ser enviado, por cumplir con lo que Dios tenía en mente, nunca le faltaría nada. Siempre iba a estar provisto de todo. Hermano, ¿cuánto nos falta a la iglesia del Señor de tener esta clase de seguridad en Él? ¿Sabe por qué no la tenemos? Porque no nos sabemos enviados. Porque cuando un enviado se sabe enviado, sabe que en el lugar donde está, nunca Dios permitirá que le falte nada. Y si alguna vez pareciera que algo falta, ¿sabe por qué es? Porque el Señor algo nos quiere enseñar. Pero termina ese ratito y usted se da cuenta que Dios, una vez más, fue más que abundante con uno. Porque Él siempre todo lo provee y todo lo da. Iglesia, necesitamos despertar como Gedeón a dos realidades. Primero, el enviado es una ofrenda para Dios. Su persona es la ofrenda que Dios espera de recibir. Y dos, el enviado sabe que jamás faltará la provisión de Dios cuando el enviado está haciendo lo que tiene que hacer en el lugar en el cual Dios lo envió. Si observamos el proceso que siguió Gedeón, nos damos cuenta que un enviado siempre tiene que estar del lado de Dios. Siempre tiene que dejarse trabajar por Dios para cumplir la tarea que el Señor le envía. Notamos cómo Gedeón, poquito a poco, va produciendo en él una transformación, que era la única manera que Dios lo quiere usar. Y ahora vamos a leer un pasaje que confirma esta transformación de Gedeón. En Jueces, el capítulo 6, versículos 36 al 40, lo leo en la Nueva Versión Internacional. Jueces 6, 36 al 40, dice: Gedeón le dijo a Dios: si has de salvar a Israel por mi conducto, como has prometido, mira, tenderé un vellón de lana en la era sobre el suelo. Si el rocío cae solo sobre el vellón y todo el suelo alrededor queda seco, entonces sabré que salvarás a Israel por mi conducto, como prometiste. Y así sucedió. Al día siguiente Gedeón se levantó temprano, exprimió el vellón para sacarle el rocío y llenó una taza de agua. Entonces Gedeón le dijo a Dios: no te enojes conmigo, déjame hacer solo una petición más. Permíteme hacer una prueba más con el vellón. Esta vez haz que solo el vellón quede seco y que todo el suelo quede cubierto de rocío. Así lo hizo Dios aquella noche, solo el vellón quedó seco, mientras que todo el suelo estaba cubierto de rocío. ¿Cuántas veces se ha predicado sobre este pasaje? ¿Cuántas veces hemos oído diferentes tipos de interpretaciones sobre el famoso vellón de Gedeón? Ahora bien, aquí Gedeón le está pidiendo al Señor dos señales de acuerdo al propósito que Dios ya le había señalado que él debía cumplir. Notemos una parte del versículo que dice: si has de salvar a Israel por mi conducto, como has prometido, lo cual certifica el interés que ahora Gedeón tenía de cumplir el propósito de Dios. No era una petición egoísta. No era algo que se le ocurrió para confirmar. Era:
si has de salvar a Israel por mi conducto, es decir, si yo voy a cumplir tu propósito determinado para que yo sea el conducto para liberar a Israel, entonces, por favor, Señor, yo quiero estar seguro. ¿Tenía esto algo que ver con un deseo de Gedeón? Gedeón le dijo a Dios, cumple mi sueño, por favor. Yo he soñado tantas veces esto. Me lo han dicho. ¿Le dijo eso? Nada. Esta petición de Gedeón nunca fue egoísta. Fue para cumplir el propósito de Dios como enviado. Ahí está la transformación. Porque fíjense qué notable. Un hombre que hace un tiempo atrás estaba con miedo, escondido y cuidando la provisión. Y ahora le está diciendo a Dios, si has de salvar a Israel por mi conducto, entonces confírmamelo. ¿Hubo cambio o no hubo cambio? Por eso, cuando hay un enviado de Dios, Dios le asegura por anticipado y proféticamente el éxito en la tarea que Dios le marcó. Ahí el enviado está seguro que es enviado por Dios y tiene éxito en la tarea. Mire qué notable es ver esto. Fíjese esto, el mismo hombre que hace unos versículos atrás leímos, estaba preocupado por su provisión, tan preocupado que el único objetivo de su vida era cuidar la poca comida que tenía para que no se la robara el enemigo. Ahora ese hombre cambió tan por completo todos sus intereses que está enfocado solamente en el propósito y en la encomienda del Señor. Ahora ya no teme, ahora ya no dice si el enemigo nos roba, qué pasó. Es decir, es el mismo hombre. Es el mismo hombre. Pero la mentalidad de ese hombre, en la conversación de Dios con él, cambia rotundamente en su mentalidad. De tal manera de que alguien que está cuidando la comida ahora entrega ofrendas. O sea, ahora dice, no voy a tener ningún problema. Es decir, estoy confiado. Estoy seguro en lo que viene. Habiendo entendido y habiendo un poco ido más profundo a lo que Jesús enseñó en el orden que Él estableció y el fruto que Él estableció para ese orden, a través del ejemplo de Gedeón, ahora vamos a entrar a comprender que hay una diferencia fundamental entre llamado y enviado. Esto es uno de los puntos más importantes en la iglesia y muy poco entendido. Una cosa es ser llamado y otra muy diferente es ser enviado. Al principio Daniel comenzó a referirse a varios envíos que tienen que ver con cosas terrenales, como un embajador, como un equipo de fútbol, pero ahora nos queremos referir específicamente a llamado y enviado y a la diferencia que existe, hablando de aquellas personas que son llamadas y elegidas por el Señor para desarrollar algunos de los 5 ministerios que establece Efesios 4:11. En Efesios 4:11 se establece que hay personas llamadas como apóstoles o como profetas o como evangelistas o como pastores o como maestros. O sea, nos vamos a referir a lo que tiene que ver ahora con un llamado que tiene que ver con la iglesia de Jesucristo en la tierra. Y voy a poner para esto el ejemplo del apóstol Pablo porque va a ser muy claro. Vamos a leer en Hechos 9:15. En Hechos 9:15 está relatada la conversión de Saulo y allí dice lo siguiente. El Señor le dijo, ve, le está hablando el Señor a Ananías y le dice, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Más adelante vemos al apóstol Pablo escribiendo la carta a los romanos y en el capítulo 1 y en el versículo 1 dice de la siguiente manera, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado, escogido para ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Es decir, aquí se establece que Pablo fue llamado soberanamente por el Señor para ser apóstol. Quiere decir que por muchos años de su vida, aquel famoso Saulo de Tarso, enemigo de la iglesia, tenía un apóstol adentro y no lo sabía. ¿Lo está viendo? El mismo hombre, al cual Dios le permitió por muchos años vivir contra Dios y vivir contra la iglesia y hacerle daño.
A ese hombre, escuche, Dios se lo permitió. Por eso el apóstol Pablo dice, aunque fui apartado del vientre de mi madre, cuando el Señor quiso revelarse en mí. ¿Sabe qué significa eso? Soberanía. Aún la enemistad de Pablo con Dios está bajo la soberanía de Dios. ¿Nos guste o no nos guste? Ay, no, Dios nunca quiso que Pablo fuera enemigo de la iglesia. ¿Quién dijo? Si Jesucristo se le reveló cuando Él quiso, no cuando Pablo quiso. Fue cuando Cristo quiso. Así que el enemigo acérrimo, más acérrimo de la iglesia, tenía un apóstol adentro y no lo sabía. Eso se demuestra que la elección es soberana. Olvídese, es soberanía de Dios y no tiene nada que ver con lo bueno que usted se crea o que yo me crea, con lo ungido o no que yo me crea, o de qué familia he nacido, o si vengo de cuarta generación de pastores. Aquí no tiene nada que ver con eso. La elección es algo soberano que no tiene que ver con los actos ni acciones de la gente. ¿Cómo nos cuesta entender esto? Porque todos creemos que es recompensa o premio a algo que hacemos. Ay, que tuve un corazón tan bueno. Ya eso me hace ver qué malo es tu corazón, porque ni te conoces, que tu corazón es perverso. ¿Dios me eligió porque tengo un corazón tan noble? No, es mentira. Por eso a Pablo le pesó siempre, ¿no? Yo perseguí a la iglesia, dice. Fíjese lo segundo. Lo segundo que ocurre está en Hechos 22. Fíjese en Hechos 22, verso 14. Dice algo allí. Cuando es el mismo relato donde Ananías aparece en escena trayéndole palabra de Dios a Pablo. Y en el verso 14 del capítulo 22 dice, y él dijo, el Dios de nuestros antepasados te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Lo segundo que quiero mostrarle, lo primero que hace Dios después de que Pablo se convierte es enviarle palabra a través de profecía. Y en esa palabra se describe bien expresamente la encomienda que Pablo debería realizar en su vida. ¿Qué queremos decir? Que una vez que hay una elección y hay un llamado, lo segundo que viene y debe existir es la palabra del Señor. Debe mediar palabra de Dios. Porque si no hay palabra de Dios, no tengo claridad de la encomienda. Pero cuando Dios llama a alguien, tiene claridad de la encomienda. Entonces vemos a un Saulo, que se convierte, se transforma en Pablo, primero porque Dios soberanamente lo elige, y luego que lo elige le trae palabra a través de un sencillo discípulo como Ananías, para decirle, este es el propósito y la encomienda general que hay para ti. Media la palabra del Señor. Luego, ¿qué ocurre? Que cuando uno va a Hechos 13, entonces, ¿qué ve? Algo muy conocido. Si leemos Hechos 13, desde el verso 1 dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Aquí estaban Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. O sea que estas personas que estaban aquí o bien eran profetas o bien eran maestros, es lo que había en estos que estaban aquí. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Escuche, esto es muy importante por lo siguiente. Pablo había sido llamado a ser apóstol. Había venido la palabra del Señor a través del profeta Ananías. ¿Pero ya estaba en funciones apostólicas? No. Si usted lee bien el capítulo 12, se va a dar cuenta que Pablo, a la vez con Bernabé, estaban en la iglesia de Antioquía. Estaban bajo la autoridad de la iglesia. Es más, estaban en un servicio especial porque por profecía de Agabo se sabía que venía una gran hambre sobre la tierra y los hermanos decidieron enviar una ofrenda judea. ¿Sabe quiénes llevaron la ofrenda judea? Pablo y Bernabé. Quiere decir que eran, pongámoslo así, sencillos miembros de la iglesia en Antioquía. Pero a partir de Hechos 13 que viene, ahora llegó la hora. Ahora es cuando llegó. Ahora te aparto. ¿Qué vino después? Imposición de mano de un presbiterio. Apártenmelo. ¿Qué pasó de ahí en adelante?
que los que antes estaban bajo autoridad en una iglesia local, ahora se transformaron en autoridad no de una, sino de muchas iglesias. ¿Qué produjo el cambio? El envío. ¿Lo pudo haber hecho antes? No, sería ilegal. ¿Por qué? Escuche bien, bien. El envío es la única autorización, es la legalización oficial divina que no solo establece una persona en su llamado y ministerio, sino que le da la autoridad y el poder para habilitarlo a hacer lo que debe hacer. Si el envío no está, no importa cuán llamado sea. En el reino de Dios, lo que no viene bajo autoridad no puede venir de Dios. Aunque se trate de Jesucristo. Dice, ¿cómo de Jesucristo? Sí. Lea bien su Biblia. Porque cuando usted lee su Biblia va a encontrar que Jesucristo fue bautizado en el Jordán por Juan. Y Juan no lo quería bautizar porque Juan decía, tú tienes más que yo. Yo bautizo con agua, tú bautizas con el Espíritu Santo. Yo necesito lo tuyo, no tú lo mío. Y le dice Jesús, ¿es necesario que se cumpla toda qué? Justicia. ¿Cuál justicia? La del reino. En la justicia del reino todo se hace bajo autoridad. Juan, tú eres la autoridad de la ley y los profetas. Si tú no me bautizas, yo como gracia no puedo aparecer en el mundo. El mayor sujetándose al menor para poder ser enviado. Si Jesucristo debió esperar a ser enviado, ¿podré yo enviarme solo? ¿Podré yo decir, como tengo un envío, como tengo un llamado, yo me envío y empiezo a trabajar para el Señor? Si Jesús no lo hizo, yo no me atrevería ni a soñarlo. Usted se está dando cuenta, primero, que existe una gran diferencia entre ser llamado y ser enviado. ¿Está bien? No podemos mezclar las dos cosas en una. Por otra parte, quiero decirle que muchas personas reciben un llamado y precisamente cuando reciben el llamado es cuando se confunden, porque piensan que el llamado en sí mismo también es la legalización oficial divina, o sea, lo que se llama envío, que por haber sido llamados ya están habilitados por Dios para lanzarse a desarrollar la tarea a la cual Dios los llamó. Y por desconocimiento de lo que la palabra enseña, es que cometen errores y es que las cosas no funcionan. Porque una cosa es el llamado en sí mismo, conociendo que Dios me elige y sabiendo que Dios me da un propósito, pero otra cosa muy distinta es esperar el tiempo de Dios para ser enviados y así recibir la autoridad divina para desarrollar lo que Dios me llamó a hacer. Ahora, quiero ver con ustedes un ejemplo muy práctico en Hechos 6, porque vamos a comenzar a ver la importancia del envío, pero vamos a ver este ejemplo para iniciar, porque es realmente notorio lo que aquí ocurre. Hechos 6, desde el versículo 1, dice así: En aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, se quejaron los judíos de habla griega contra los de habla aramea de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Así que los 12 reunieron a toda la comunidad de discípulos y les dijeron: no está bien que nosotros, los apóstoles, descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir a las mesas. Hermanos, escojan de entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del espíritu y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. Así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Esta propuesta agradó a toda la asamblea. Escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. Los presentaron a los apóstoles, quienes oraron y les impusieron las manos. A ver, ¿de qué se trataba el asunto? Bueno, que unas viudas decían no estar recibiendo lo necesario cuando se hacía la distribución. Y precisamente se distribuía porque la intención era que a nadie le faltara nada. Cuando vinieron esos discípulos diciendo, bueno, las viudas de los griegos no están recibiendo la misma parte que todos los demás, es un asunto sencillo, ¿no? A ver, que alguien supervise, diríamos nosotros hoy.
Que alguien supervise, vaya detrás de lo que distribuyen y vea si le está dando un pan de más que a la otra viuda. Es sencillo, ¿no? Algo que cualquier pastor podría solucionar. Pero aquí no se lo solucionó por una buena manera de solucionar el asunto. No hubo un excelente plan. Lo que hubo fue dirección divina. A ver, ¿está viendo este problema? Nosotros los apóstoles no podemos dedicarnos a eso y descuidar lo que realmente es nuestra tarea y nuestra función. Escojan a 7 varones que tengan estas características. Vaya características para servir mesas, ¿no? Ahora bien, no vamos a hablar de eso ahora, en este momento no. Pero lo que sí es que una vez que fueron seleccionados, tomaron a los 7 varones y los llevaron ante los apóstoles. Primero, la iglesia primitiva tenía sentido de autoridad. Porque podrían haber dicho, bueno, nos dijeron a nosotros que escojamos. Aquí están los 7, pongan a hacer la tarea porque confiamos en ustedes 7. No. Nos dijeron que debíamos escoger. Sí, pero la autoridad son ellos. Llevaron a los 7 ante la autoridad. Y la autoridad no dijo, bueno, le vemos pinta como para hacer esto, le vemos que tienen capacidad. Esto realmente lo van a hacer bien. Y seguramente si lo eligieron entre todos, bueno, vayan y háganlo. No, vengan aquí. Oraron y les impusieron las manos para enviarlos a la tarea que cualquiera de nosotros desea. Servir mesas. Hermano, no me diga. Nosotros, cuando Dios nos llama, y como a veces queremos que nos llame para cosas un poquito más relevantes que servir mesas, apenas escuchamos que Dios nos dice una palabrita, ya estoy listo. Pastor, acabo de empezar ayer a hacer lo que el Señor me dijo. ¿Cómo? ¿Me vienes a informar? Sí, ya empecé ayer. No, y con un éxito que usted ni se imagina. No, las cosas no son así. En el orden del reino no son así. 7 hombres llenos del espíritu y de sabiduría para servir mesas fueron con la autoridad, quienes oraron y les impusieron las manos solo para servir mesas. ¿Se da cuenta que el envío nos autoriza para realizar la tarea que nos fue encomendada? A partir de ahí, ¿usted vuelve a notar en la Escritura alguna queja más? Porque esos 7 hicieron la tarea bajo la gracia de Dios, bajo la autoridad de Dios y con sabiduría de Dios, porque fueron enviados para servir bien las mesas. Ahora, quiero decir esto. Voy a dejar a Daniel que avance con algo, con otro ejemplo del Antiguo Testamento, pero solo se lo digo para que lo sepa y usted lo vea luego en casa. No tendríamos tiempo. Pero si usted recorre las Escrituras, usted se va a dar cuenta que hubieron personas a las cuales Dios eligió y luego las envió. Pero ¿sabe lo notorio? Que en la mayoría de los casos, por no decir prácticamente en todos, pasó un tiempo entre que esa persona fue llamada y luego fue enviada. ¿Y sabe qué va a descubrir usted si lo analiza en la Escritura? Que ese tiempo sirvió para formación de esa persona. Sí, alguien fue llamado, pero Dios dijo, ahora empieza la verdadera formación de tu vida y cuando sea mi tiempo vas a ser enviado. Por eso quiero permitir que Daniel empiece a comenzar a explicarnos esto. Esto que vamos a comentar ahora es un perfecto complemento que todos conocemos bien. Dios había desechado a Saúl para que ya no siguiera siendo rey de Israel. Y le dice a Samuel que tome el cuerno de aceite y que vaya a casa de Isaí, porque de entre los hijos de Isaí Dios iba a levantar, ya tenía escogido a ese llamado que iba a colocar como rey de Israel, que sería el rey David. Y lo que leemos en el primer libro de Samuel, el capítulo 16 y el versículo 13, dice así. Viene David del campo y dice, Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. ¿Qué pasó aquí en estas cortas palabras? El muchacho estaba cuidando las ovejas de su papá en el campo. Lo mandan llamar y él dice, bueno, pero ¿qué está pasando aquí? Y Samuel le dice, es que tú vas a ser el próximo rey de Israel. Y lo ungió.
¿Saben qué edad se calcula que tenía David en ese momento? Entre 15 y 17 años. Entre 15 y 17 años. Y Samuel lo ungió como rey de Israel. Pero eso fue como el llamado. ¿Fue enviado inmediatamente? No, ¿verdad? Ok. Entonces, pasamos al segundo libro de Samuel, el capítulo 5 y los versículos 1 al 5, y leemos estas palabras. Vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo, henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además Jehová te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. ¿Qué pasa aquí? Las tribus de Israel reciben de parte de Dios la revelación de que aun cuando Saúl estaba en el reinado, era David quien los mandaba a la guerra, los sacaba y los volvía a traer. Ya había un reconocimiento tácito después que sería el príncipe sobre Israel. Versículo 3 dice, vinieron pues ahora todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar. ¿A qué edad lo ungieron? ¿Se acuerdan qué dije? 15 a 17. ¿Qué dice aquí? Era de... ¿Cuántos años pasaron? Hay diferencia entre llamado y envío. Era de 30 años cuando comenzó a reinar, y miren el itinerario. Reinó 40 años en Hebrón. Reinó sobre Judá 7 años y 6 meses. Y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y todo Judá. ¿Qué pasó aquí? Samuel lo había ungido, pero ahora están los ancianos. Tuvo un doble envío. Dios lo confirmó y lo confirmó. Y pasaron años, pero fueron necesarios, en este caso, estos dos envíos para que este hombre se pusiera en funciones de acuerdo a lo que Dios había hecho. Fíjense, David debió esperar en total entre 15 y 22 años antes de consumar este propósito de Dios. Nosotros hoy tenemos enviados microondas. Señor, ya. Señor, ya. Señor, ya. Estoy preparado. Pero un verdadero enviado espera en Dios porque sabe que Dios está trabajando en su vida. Sumamente importante. Todo lo que hemos dicho hasta aquí nos ha permitido funcionar como, digamos, una gran introducción para hablar de la enviada por excelencia. Porque de lo que nos importa hablar es de la iglesia. Estamos viendo muchas historias, estamos viendo muchos fundamentos y principios espirituales establecidos por el Espíritu en la palabra para entender qué cosa, quién es la enviada por excelencia, que es la iglesia. Ahora bien, teniendo como base los ejemplos que dimos del principio, el posterior análisis que hicimos entre llamado y enviado, la diferencia que existe entre ambas cosas, surge una pregunta que necesitamos responder. Primero, ¿cómo envió el Padre a Jesús? ¿Cómo lo envió? ¿Y cuál es la razón por la que nosotros como iglesia debemos ser enviados de igual manera que Él? ¿Por qué? Como me envió el Padre, así. Así es, del mismo modo, de la misma manera. ¿Por qué? Porque está bien. A ver, yo entiendo que Él es Jesús. Él es Jesucristo, el Mesías, el Santo de Dios. Yo no. Soy un pecador. Entonces, cuando miro a la iglesia y miro a Jesús, miro una enorme diferencia entre un enviado y el otro, pero para Dios no la hay. Si para Dios no la hay, tengo que entender cómo envió el Padre a Jesús. Solo leo algunos versículos, no es necesario buscar, pero mire esto.
El Padre envió a Jesús como una persona con algunas características, como la siguiente. Jesús dijo, por ejemplo, en Juan 8:23, la primera parte de Juan 8:23 en la versión internacional de la Biblia dice, ustedes, hablando Jesús, dice, ustedes son de aquí abajo, yo soy de allí arriba. O sea que muestra a Jesús como una persona que era del cielo. Primer cosa que muestra. ¿Cómo lo envió? Como una persona que era del cielo. Segunda parte del mismo Juan 8:23. Dijo Jesús, ustedes son de este mundo. Yo no soy de este mundo. Así que el Padre envía a Jesús como una persona que no es de este mundo. No solo es del cielo, sino que no es de este mundo. Más adelante en Juan 8:42, la voy a leer, este versículo en la Nueva Biblia latinoamericana de hoy, dice así, Jesús les dijo, si Dios fuera su Padre, me amarían, porque yo salí de Dios y vine de Él, pues no he venido por mi propia iniciativa, sino que Él me envió. ¿Cómo dice? No he venido por mi propia iniciativa. Es que el sueño de Jesús era venir al mundo y quería que papá le cumpliera el sueño. No. Lo cuarto. La palabra me muestra a Jesús como alguien que vino al mundo no por iniciativa propia, por deseos propios, por voluntad propia, sino enviado del Padre. Lo cuarto, en la Biblia Dios habla hoy, voy a leer Mateo 12 del 47 al 50 y dice allí, alguien avisó a Jesús, tu madre y tus hermanos están ahí afuera y quieren hablar contigo. Pero él contestó, ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Entonces, señalando a sus discípulos, dijo, estos son mi madre y mis hermanos. Porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Dios muestra a Jesús como una persona que califica como su familia a los que hacen la voluntad del Padre y no a los que tienen la misma sangre de nacimiento. No lo liga al origen del apellido. Así que, ¿cómo envió el Padre Jesús? Como una persona que no era del cielo, como una persona que no era de este mundo, como una persona que no vino con iniciativa propia y como una persona que la familia de él son los que hacen la voluntad del Padre. Así envía el Padre a Jesús. Interesante, ¿no? ¿Cómo lo envía? Con estas nada menos que 4 características totalmente revolucionarias que están en Jesús. Ahora, eso responde a la primera pregunta. La segunda pregunta era, ¿por qué debemos ser enviados al mundo al igual que Jesús fue enviado? Obviamente, cuando Jesús dice que nos enviaría de la misma manera que Él fue enviado, es obvio que no se está refiriendo a lo humano y natural. A Jesús no se le estaba ocurriendo que naciéramos todos nosotros de una virgen, por ejemplo, para ser enviado igual que Él. ¿Qué está diciendo Jesús? Lo que está diciendo es que la misma naturaleza que estaba en Él era la naturaleza que necesitaba estar en nosotros, iglesia, para ser enviados como Él había sido enviado para trastornar y transformar el mundo. Ahora, fíjese, voy a leer algunos versículos. Juan 3:3, lo leo en la Biblia de las Américas, dice así, Jesús le dijo, te aseguro que si una persona no nace de nuevo, no podrá ver el reino de Dios. Primero, la Iglesia necesita entender que el nuevo nacimiento es la obra sobrenatural del Espíritu de Dios por la cual una persona vuelve a la vida espiritualmente.
Y esto que parece muy sencillo, esto que parece que lo conocemos, porque la historia con Nicodemo la sabemos. Sabemos lo que Jesús le dijo a Nicodemo, pero ¿sabe cuál es el problema? Que hoy tristemente vemos personas que dicen ser discípulos de Jesucristo y que realmente quieren hacer las cosas bien, pero tienen un inconveniente. No han nacido de nuevo. Hermano, la naturaleza humana cayó en pecado hace mucho. De fábrica, permítame decirlo así, ya venimos con una naturaleza humana caída. Pero que no solamente está caída, hay algo peor. Por haber caído, recibimos la naturaleza satánica. El diablo le puso su sello a nuestra naturaleza humana. Nuestro espíritu, sin Cristo, está muerto para con Dios. Ahora, si por la acción del Espíritu y por la obra sobrenatural de Jesucristo, nuestro espíritu no recibe la vida de Dios, esta naturaleza que traemos jamás puede cambiar. Necesitamos como seres humanos recibir la naturaleza divina para que haya una transformación en nosotros. La palabra nos asegura que cuando nacemos de nuevo, Dios hace algo impresionantemente grande. Arranca de nosotros la naturaleza de pecado. Porque dos naturalezas juntas no pueden convivir. Por eso a veces nos preguntamos, ¿pero por qué mi vida no funciona? ¿O la vida de otro no funciona? Si se entregó al Señor. Sí, hizo una manifestación, posiblemente levantó la mano y repitió una oración, pero nunca recibió la vida de Dios en él. Quiere agradar a Dios, pero con su naturaleza caída y en pecado. Eso es imposible y frustra a cualquiera. Porque es imposible hacer la voluntad de Dios con la naturaleza humana. Entonces, lo primero que necesitamos entender es que el nuevo nacimiento produce una transformación interna para quitar de nosotros esa naturaleza que cayó en pecado y que recibamos la naturaleza divina. Segundo, dice Filipenses 3:20 en la Nueva Biblia Latinoamericana de hoy, porque nuestra ciudadanía o patria está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. Fíjese, el nuevo nacimiento es el certificado de nacimiento espiritual que nos convierte, primero, en hijos de Dios, segundo, en ciudadanos del cielo. Hermano, necesitamos entender que cuando nacimos de nuevo, Dios nos cambió de patria. Nos llevó a una patria que antes no conocíamos y no teníamos derecho de ser ciudadanos de ella. Por el nuevo nacimiento no solamente somos hijos de Dios. ¿Sabe qué ocurre? Ahora nuestra patria es el cielo. Quiere decir que el cristiano en su espíritu reconoce ahora que su lugar de nacimiento no es una ciudad de la tierra. Su lugar de nacimiento es el cielo. Fíjese cómo lo dice el versículo en esta versión, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. ¿Sabe qué ocurre? Cuando tenemos los pies demasiado acá abajo, el corazón y la mente y el espíritu y la ansiedad aquí, la ansiedad no puede estar allá. Y lo digo en el buen sentido, ansiedad. La ansiedad de esperar a aquel que nos amó y se entregó por nosotros. Pero cuando yo sé que el nuevo nacimiento me hizo ciudadano de allá arriba, ahora lo que yo espero es lo que viene de allá arriba. Yo no estoy esperando cambios por las cosas que ocurren acá abajo. Estoy esperando cambios porque el que viene de allá arriba es aquel que produjo el mayor de los cambios. Me hizo su hijo y me transformó desde adentro. Si pudo hacer eso, puede hacer cualquier otra cosa. Damos gloria a Dios por eso. Honramos al Señor. Pero fíjese que otra cosa más dice. Efesios 2:6 dice así en la Nueva Versión Internacional. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. ¿Sabe qué significa esto? Que cada miembro del cuerpo de Cristo no solo
escuche, no solo recibió la naturaleza divina y la ciudadanía celestial, sino además ahora tiene un nuevo lugar donde está sentado. Y usted me va a decir, sí, estoy en Boedo 860, conozco las butacas. No, físicamente sí, pero espiritualmente no. La palabra nos asegura que fuimos sentados con Cristo en lugares celestiales. ¿Sabe por qué? Porque desde allí es de donde podemos ver las cosas como Dios las ve. Y porque sentados con Cristo en esos lugares celestiales es que tenemos poder y autoridad para que las cosas ocurran en la tierra de acuerdo a la voluntad y al corazón de Dios. Cuando estamos sentados en la tierra y desconocemos la autoridad que tenemos de arriba, ¿sabe qué pasa? Queremos que cambien las cosas de acuerdo a nuestro corazón. Pero cuando estamos sentados arriba, permitimos que las cosas cambien con la autoridad de Dios de acuerdo a las cosas que están en el corazón de Dios. ¿Saben qué hacen estos 3 versículos? Están confirmando una verdad que vimos en Jesús. ¿Jesús de dónde vino? Del cielo. ¿Sabe de dónde venimos nosotros? ¿De dónde venimos? Del cielo. Mi hermano, no venimos de una nación, de un pueblito, de una ciudad, de una provincia. Venimos del cielo, de la misma manera que Dios envió a Jesús. Jesús nos envía porque somos personas que vienen de arriba para afectar aquí abajo. Seguimos viendo algunas características de la única enviada válida en la tierra de Jesús, que es la iglesia. Dice Juan 15:19 de esta manera: si ustedes fueran del mundo, el mundo los querría como a los suyos, pero ustedes no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los aborrece. Esto me hace pensar lo siguiente: cuando le caemos bien al mundo, hay un problema. ¿Fui claro? Cuando le caemos bien al mundo, hay un problema. ¿Por qué? Porque hay una naturaleza divina que permanentemente, cuando manifiesta a Cristo, el mundo la rechaza, el mundo la resiste. ¿Por qué? Porque no somos del mundo. Luego, Juan 17:16 dice: así como yo no soy del mundo, ellos tampoco son del mundo. No nacemos del mundo, no pertenecemos al mundo. Y luego, Mateo 10:37, el que ama padre, madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama hijo, hija más que a mí, no es digno de mí. Quiere decir que la iglesia que es enviada desde la patria celestial tiene sus prioridades y afectos en orden. Jesús dice: el que ama más a la familia no es digno de mí. Si no es digno de mí, no me puede representar. Claro, esto no arranca amenes, pero nos hace reflexionar profundamente en qué clase de enviados somos de parte del Señor. Luego dice Efesios 2:19, por lo tanto ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Todos los hijos de Dios compartimos la misma naturaleza espiritual. Todos los que hemos sido salvos hemos sido comprados por la misma sangre. Quiere decir que los afectos terrenales van a pasar siempre a un segundo plano, porque el afecto principal por excelencia son los lazos que nos unen por la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Ahora bien, dice Apocalipsis 5:9 y una parte del 10, porque tú fuiste sacrificado y derramando tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. Y de ellos hiciste un reino, hiciste sacerdotes para nuestro Dios. ¿De dónde hemos sido rescatados? De todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación. Quiere decir, Jesús tomó a la gente que nació en los diferentes países del mundo, los sacó de ahí e hizo uno. Hijos de Dios, iglesia de Jesucristo, enviados y representantes suyos en la tierra. Aquí Daniel acaba de introducir un tema muy importante y lamentablemente
entendido muy básicamente en la iglesia, que es el término redención. Cuando nos hablan de redención, enseguida para nosotros es claro que como redención es pagar un precio por un rescate, tiene que ver con el precio pagado por la sangre de Jesús para limpiarnos de nuestros pecados, y entonces al limpiarnos de nuestros pecados poder trasladarnos del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y es correcto. Básicamente eso es redención. Pero por el Espíritu de Dios, eso básico de la redención nos puede dejar con muy poca luz acerca de la verdadera redención. Porque cuando los apóstoles por el Espíritu escriben de la redención, como ocurre en Apocalipsis, que recién Daniel acaba de leer, cuando el apóstol Juan ve la redención, dice que Dios compró, eso es redención, con la sangre de Jesús, gente de todo linaje, de todo pueblo, de toda lengua y de toda nación. Y nosotros decimos, qué bueno, Dios no hizo diferencia de personas y de todas las naciones, pueblos, linajes, tomó gente para que sean sus hijos. Básicamente está bien. Pero hay una segunda lectura importantísima que hay que hacer. ¿Para qué? Para que el envío de esta enviada verdadera que es la iglesia funcione. Es decir, para que tenga autoridad y poder sobre la tierra. Y es lo siguiente. Primero, cuando Dios me compró y te compró de todo linaje. ¿Sabes qué significa eso? Que ahora ya Dios no tiene en cuenta de qué familia terrenal tú provienes y yo provengo. A Dios no le importa. Desde el día que te compra, a Dios no le importa de qué familia terrenal tú vienes. ¿Por qué? Porque te hizo hijo. Y si te hizo hijo, es porque Él es el progenitor. ¿Para qué Él es el progenitor y tú eres hijo? Para que todos ahora seamos hijos de qué familia. ¿De la familia de los Velasco García? No, de la familia de Dios. ¿Qué quiere decir? Lo digo así, que le importa a Dios nada de qué familia tú vienes. Te redimió de la familia de donde vienes. Ay, que no me gustó, pero es así. Te redimió, te compró. No puedes seguirte viendo como de la familia Velasco García. En el reino te tienes que ver como familia de Dios, porque si no el envío se hace inefectivo. Segundo, Él te compró de todo pueblo, así que ya no toma en cuenta el lugar donde tú naciste o donde yo nací. Porque el lugar donde yo nací hace que yo viva regulado por el estilo de vida propio del lugar de origen, cómo se hacen las cosas en el lugar de origen, y Dios viene a liberarnos de los lazos de cultura, de los lazos de costumbres, de los lazos de tradiciones y de los lazos de formas de vida que nos atan a la manera de vivir de un determinado pueblo o región. Porque ahora yo tengo una patria muy diferente que es el cielo. Ahora soy ciudadano de una patria muy diferente que es el cielo. Por lo tanto, eso hace que Dios me desarraigue de las ideas pueblerinas, de Lanús. Era, ya no soy. ¿No la ama Lanús? Sí, pero ya no soy de Lanús. Yo ahora la amo a Lanús como un enviado. La amo a Lanús por el amor de Dios, porque si no la puedo amar con el amor de la carne, y puedo orar con el amor de la carne, y puedo ayunar con el amor de la carne, y puedo clamar con el amor de la carne, y voy a ser inefectivo, porque no me permití que Dios me desarraigara de los lazos, de la cultura, de las formas de vida de mi pueblo ciudad llamada Lanús. Esto es redención, mucho más profunda. Luego, Dios nos compró de toda lengua. Ahora ya Dios no toma en cuenta la afinidad que los seres humanos sentimos cuando hablamos el mismo idioma, ¿no? Ay, qué bueno, allá hablaban todos en alemán y me encontré con un argentino y escuché de nuevo el voz. Ay, me volvió el corazón a la vida. ¿Cómo? Estoy siendo claro, ¿no? No, Dios me desarraiga. ¿Por qué? Porque ahora la fuente de nuestra identificación no es la lengua o el idioma, es Cristo. Entonces, cuando Cristo es la identificación, no importa el idioma.
Porque el que me identifica en cualquier nación, con cualquier hermano que hable cualquier lengua, no es su lengua, ni su territorio, ni su pueblo, es Cristo. Eso me identifica. Fui comprado. Ahora todos juntos tenemos la misma sangre, la de Jesús. Somos familia porque tenemos la misma sangre. Y voy a decir algo más. Esa sangre es más importante y se lo voy a demostrar. Cuando usted y yo nos morimos, se acaban los lazos de la sangre terrenal, ¿sí o no? Los lazos que usted tiene con su hermano de Alemania, ¿se van a acabar cuando usted muera? No, porque están unidos con la sangre de Cristo. Quiere decir que nosotros amamos más los lazos pasajeros que los lazos eternos. Eso muestra que no estoy bien redimido, que no entiendo lo que es redención, que no me veo como un miembro de la familia de Dios. Porque le doy más valor a lo que va a terminar en 80, 90 o 100, si vive 100, que a lo que es eterno. El lazo más fuerte no es su papá, su mamá, sus hijos, sus hermanos. El lazo más fuerte es el que produjo la sangre de Cristo. Pero tiene que ser no bíblico, tiene que ser real. Hasta que no es real, aunque sea enviado, no tengo poder de enviado. Esto es lo triste. Siendo enviado, no tener la autoridad y el poder de un enviado. Siendo. Lo cuarto, fuimos comprados de toda nación. ¿Por qué? Porque Dios ya no toma en cuenta los límites territoriales que nos definen con ciudadanía y con patria, porque ahora establece otro territorio de patria, otro territorio de ciudadanía, y ese territorio es el cielo, ya no es la tierra. ¿Y por qué ese territorio es el cielo? Es que yo anhelo llegar a mi patria. ¿Qué hace la gente cuando está afuera? Lo primero que hace, no quiere perder las costumbres de su tierra. Lo segundo, quiere regresar a su patria, aunque sea a visitarla, porque la extraña. ¿Sabe una cosa? Somos más fieles con las costumbres que traemos de nuestros países y con el ansia que tenemos de volver a nuestro país que con las costumbres del reino de los cielos y con el ansia que tenemos de ver volver a Jesucristo. Quiere decir que me habla de que no entiendo bien redención. Fui comprado. Así que, ¿cuál es el objetivo de la redención? ¿Solamente comprarte? ¿Solamente librarte de pecados y trasladarte al reino de los cielos? No. El objetivo de la redención es mucho más que eso. Es producir en todos los hijos de Dios, escuche bien, un desarraigo absoluto y total de todo lo que te liga a la tierra. Para que trabajes en la tierra, pero desde el cielo. Camines en la tierra, pero con la naturaleza del cielo. Estés en la tierra, pero con el pensamiento del cielo, no con el pensamiento de la circunstancia. Nunca puede uno, inmerso en la misma circunstancia, cambiar la circunstancia. Es imposible. Por eso cuando Dios quiso cambiar el mundo, nunca dijo, a ver, ¿quién busco en el mundo que me lo cambie? Dijo, no. Si es del mundo y está inmerso en la realidad del mundo, no puede cambiar al mundo. Necesito a alguien que no sea de ese mundo para que cambie al mundo. Ese es Jesucristo, que venga al cielo. Por eso hizo eso con nosotros. ¿Cómo vamos a transformar al mundo? Con gente que no sea del mundo. Para eso te dio la naturaleza divina y dice, ahora eres del cielo. Ahora tienes la autoridad, el poder y la habilidad de cambiar al mundo. Pero si empiezo a pensar inmerso en la circunstancia de que soy un argentino y de que yo vivo la circunstancia de cualquier argentino, porque soy argentino y vivo en este país, no tengo la habilidad de cambiarlo, aunque sea enviado. Es decir, un enviado sin espíritu de enviado es como si no fuera enviado. Podemos entender entonces mucho más lo que pasa con la iglesia en otro nivel. Ahora fíjese, todo esto está ratificado por el apóstol Pedro. Hay un versículo que todos conocemos muy bien. Pedro, en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 9, dice, la primera parte, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. Leímos antes que precisamente Dios nos compró o nos redimió de toda raza, lengua, pueblo, nación. Pero ahora Pedro dice, ustedes son linaje, sacerdocio, nación y pueblo.
¿Cómo fui comprado para volverlo a hacer? Claro, porque fui comprado de lo terrenal para ahora hacerlo en sentido celestial y espiritual. ¿Por qué? Porque cuando yo entiendo que soy redimido y que fui comprado de todas esas cosas, puedo saberme desarraigado de todo lo humano y terrenal. Ya no hay cosas que me atan a la tierra. Y como ciudadano del cielo, ahora cumplo con lo que Dios dice. Dios está cambiando lo terrenal por lo celestial. Y dice, ustedes son linaje, ¿pero qué clase de linaje? ¿Cualquier linaje? No, escogido. Tiene una característica diferente. Dice, ustedes son sacerdocio. Sí, pero ¿qué clase de sacerdocio? Real sacerdocio. Ustedes son nación, ¿pero qué tipo de nación? Ustedes son pueblo, ¿pero qué tipo de pueblo? Adquirido, y como dice esta versión, para posesión de Dios. Quiere decir que Cristo Jesús compró gente de todo linaje, pueblo, lengua y nación, porque ¿sabe qué hizo? Estaba seleccionando, apartando, comprando y redimiendo para formar una nueva nación, un nuevo pueblo, una nueva clase de linaje. Ahora, hasta aquí está muy lindo, ¿no? Porque lo que dice Pedro hasta este pedacito, lo cantamos, lo repetimos, nos gozamos, saltamos y disfrutamos. Pero no se acaba el versículo ahí. Dice, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Sabe qué, mi hermano? Toda la grandeza de la obra de Cristo a nuestro favor no es solo para disfrutar de los beneficios de la salvación. Lamentablemente muchas veces nos quedamos con los beneficios, pero hoy por el Espíritu lo queremos llevar un poquito más adelante. ¿Sabe para qué el Señor nos redimió? ¿Para qué nos desarraigó de la tierra y nos hizo ciudadanos del cielo? Por una razón mucho más poderosa. Porque ahora quiere que nosotros seamos esos representantes que puedan con autoridad y poder establecer e impartir del reino de los cielos aquí en la tierra. Jamás lo podríamos hacer si seguimos pegados al mundo. Con nuestra mente en el mundo, con nuestras características propias, nuestra cultura personalizada. Nunca podremos cambiar el mundo. Pero si nosotros entendemos que fuimos comprados, Dios nos dice ahora, los envío para que anuncien las virtudes de aquel que vino de arriba, como yo los hago venir de arriba a ustedes, porque ahora pertenecen al cielo. Por eso les doy autoridad y les doy poder para impartir el reino al cual pertenecen y para extenderlo sobre toda la tierra. Mientras Hernán hablaba, el Espíritu me impresionaba y pensé esto. ¿Qué hubiese pasado si cuando Dios envió a Jesús, Jesús hubiese fracasado? ¿Podría haber Jesús vuelto al cielo fracasado? Eso me impresionaba el Espíritu Santo. No, imposible. Porque el plan de Dios es perfecto. La obra que Jesús hizo fue y sigue siendo perfecta. Pero por encima de todas las cosas, Jesús no tuvo ningún interés egoísta ni particular que no fuera cumplir la voluntad del Padre. Pensé en la iglesia. Dios ni Jesucristo como cabeza de la iglesia han previsto que la iglesia fracase. Porque Jesús no constituyó la iglesia para el fracaso. Porque si no, nunca hubiese dicho, y las puertas del Hades, el poder de la muerte, no prevalecerá contra ella. Pero ¿cuál es la realidad hoy en día? La iglesia no fracasó, pero estamos siendo efectivos como enviados. Y lo que el Espíritu Santo nos está mostrando hoy, que hay una gran avenida abierta para restituir el espíritu de enviados, pero según el Señor lo ha marcado. No según las pautas
que hemos adquirido, que nos han enseñado o que a veces deducimos de las Escrituras. Es descarnar el propósito de Dios y su corazón para que la iglesia cumpla el propósito de Dios sin fracasar. Ahora, ¿cómo inició este plan de envío? Dios manda a Jesús como es su enviado del cielo a la tierra, del cielo a la tierra. ¿Saben por qué? Porque solo lo celestial puede afectar lo terrenal. Jamás lo terrenal podrá afectar lo terrenal. Solo lo celestial podrá afectar lo terrenal. Así fue el inicio del plan de envío. ¿Cuál fue la continuación del plan de envío? Cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, produce la redención, nos constituye a cada uno de nosotros como iglesia, nos saca del mundo, linaje, pueblo, raza, lengua, nación, nos saca del mundo, nos pone la naturaleza divina, nos constituye en reyes y sacerdotes. ¿Saben para qué? Para reinsertarnos en el mundo, pero con origen celestial. Esto es poderosísimo. Es un plan maravilloso. No cabe en la mente, solamente es poderoso porque el Espíritu Santo nos lo puede revelar. Es decir, cuando Dios hace eso, entonces la iglesia que viene de arriba tiene la legalización oficial divina para cumplir en el mundo y es la única habilitada y la única enviada para cumplir el propósito de Dios en la tierra. Jesús dijo en una ocasión, algo que voy a leer, lo tengo aquí escrito, no lo busquen, dice así, en Juan 14:12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Las mayores obras a las que Jesús se refiere no se circunscriben únicamente a los milagros, a las proezas o a todas las señales que nosotros podemos ver, porque las señales siguen a los que creen. Cuando Jesús habla de las mayores obras, está resumido esto cuando Él reúne a sus discípulos antes de ascender al cielo y les dijo, muchachos, allí en la cruz yo produje la redención y recuperé absolutamente todo. Por lo tanto, ahora vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Quiere decir, las mayores obras de las que Jesús estaba hablando es ver el poder transformador del Evangelio en la vida de la gente para que se conviertan en discípulos de Jesucristo. Esa es la iglesia enviada y efectiva que el Señor está esperando en este tiempo. Ante esto que está diciendo Daniel, obviamente cabe una pregunta. Si vemos que legalmente hablando la iglesia posee toda la autoridad y el poder que Cristo le confirió, porque posee todo, lo hemos visto, que posee lo mismo que estaba en Jesús, ¿por qué razón se manifiesta tan escasa, esta palabra es clave, transformación de vida, en el seno de la iglesia y fuera de ella? Porque cuando Jesús habló de hacer discípulos, no habló de gente que creyera la doctrina correcta, no malentienda eso, Hacer discípulo es que tenga la misma vida que yo tengo para que sean pequeños Cristos en la tierra. O sea, que se viva la vida de Cristo. Pero cuando uno ve la iglesia y ve y empieza a hilar, no necesita hilar fino, grueso nomás. Para ver la vida, las personas, los matrimonios, los hijos y la familia, uno lo único que ve no es manifestación de Cristo, es manifestación del espíritu del mundo. Es manifestación de cosas que están en desorden. Es manifestación de cosas que no tienen nada que ver con manifestar a Jesús. Es decir, un discípulo es uno que su vida ha sido transformada y a quien toca, la vida de la que toca es transformado porque el Evangelio no es doctrina, es poder de Dios. Creer lo correcto no cambia a una persona.
tener a Cristo adentro la transforma por completo. Puedo creer la doctrina correcta y nunca vivir la transformación de Jesucristo. La pregunta es clave. ¿Por qué hay tan poca transformación? ¿Por qué? Porque la iglesia necesita pasar de lo legal a lo real, de lo bíblico a lo práctico, de la enseñanza a la vida. Tiene que dejar de ser un estudio para transformarse en espíritu y vida. Por eso Jesús nunca dijo, vengo a dar un estudio bíblico de un sermón que preparé. Él dijo así, mis palabras son espíritu y vida. No fue algo que preparé en la semana quemándome las pestañas y estudiando mucho. No fue algo que estudié minuciosamente en las Escrituras. No, señores, es espíritu y vida, porque en primer lugar viene del Padre. El Espíritu mismo lo puso dentro de mí. Tanto es así que si usted lee bien los Evangelios, se va a encontrar con que pocas veces usó Jesús el Antiguo Testamento. Él lo que usó fueron parábolas, es decir, cosas que no estaban en lo que llamaríamos la Biblia. Así que no abrió tanto la Biblia para predicarle a la gente. Qué terrible, ¿no? Nos pega eso, ¿no? En algunas cosas sí. Agarró la ley y le trajo el espíritu de la ley, como en Mateo 5, 6 y 7, sí. Luego hizo comentarios de Isaías, de Jeremías, sí. Pero luego todo lo que él dijo, ejemplos prácticos de la vida, y eso eran palabra de Dios. Es decir, ahora la iglesia necesita que se haga carne de manera personal, lo que significa ser una enviada. Está llamada, pero está enviada, pero viviendo en la realidad de este envío. Hágase una pregunta sencilla para que usted vea cuál es la calidad de envío. Vamos a hablar de oración, de intercesión. Y pregúntese, ¿por qué cosas intercedo más? ¿Por los conflictos en mi país o por la situación de los ilegales inmigrantes en los Estados Unidos? Usted va a decir, bueno, de los ilegales inmigrantes lo escucho en la tele. ¿Pero orar? No, orar no. Yo estoy orando por los problemas en donde... En mi país, ese es nuestro problema. Un día en una nación me paré porque estaban haciendo un gran evento de intercesión en toda la nación. Y yo les hice una sencilla pregunta y les dije esto, muy bien. Si todos estos fogones de oración que van a ser más de 5.000 en toda la nación, Dios ahora dice, muy bien, quiero estos fogones todos encendidos, pero a partir de hoy quiero que estos 5.000 fogones encendidos estén orando por Groenlandia. ¿Qué va a pasar con los fogones? ¿Un silencio? Pues si hubieran apagado 4.999 fogones. ¿Por qué? Porque estamos orando por mi país. Escuche, nuestras oraciones cuando nos vemos orando por nuestro país o por mi país suelen ser oraciones de desesperación. Y la Biblia dice que la única oración que Dios responde es la de fe, no la de la desesperación. Porque la oración, así como la vida, también tiene que ser guiada por el Espíritu Santo. Pero nuestra oración responde a problemas, no responde al Espíritu. Hay un problema, oremos, hermano. Hay otro problema allá, oremos, hermano. Hay otro problema, oremos. A ver, ¿quién nos está guiando a orar? ¿El problema o el Espíritu Santo? Entonces ahora el problema se transformó en el Espíritu Santo y Él es nuestro guiador. A ver, problema, guíanos a orar. No dice que el Espíritu nos guía a orar, ¿o no dice eso? Y nos intercede. Quiere decir, ¿sabe por qué somos inefectivos? Porque oramos desde nuestra carnalidad y humanidad y no desde nuestro espíritu de redimido y de enviado, no desde nuestra naturaleza divina. No va a haber diferencia. Le hago otra pregunta. ¿Oro con la misma intensidad e interés por mi nación, ciudad, familia, iglesia que por otras naciones, ciudades y familias? Generalmente la respuesta a eso es no. Porque para ser un enviado tengo que entenderme como un redimido, de manera que cuando yo pueda llegar al lugar donde estoy trabajando, quién sabe es en la misma patria que usted nació, pero usted llega a ese lugar en el que está viviendo y trabajando, no como un patriota de ese país, sino como un patriota de otro país que no acaba, y usted tiene el poder de transformar al mundo. Es más, me llama la atención cuando Jesús está hablando porque lo quieren atrapar y dice que las palabras que él enseñaba eran las palabras del Padre. Y cuando se refiere a los judíos, dice, porque los judíos
me quieren atrapar. Y yo digo, ¿pero quiénes son los judíos? Es como que si yo dijera, es que los argentinos me quieren atrapar. Pero Daniel, ¿te volviste loco si eres argentino? ¿Por qué habla como de los judíos como si fueran gente de afuera? Porque él no vino como judío. Aunque nació carnalmente como judío, él estaba aquí como enviado. La cosa es esta. No puedes transformar a Argentina como argentino. Nunca lo lograrás. Jamás se logrará. Y toda oración que se haga será en vano. Aunque esto parezcan malas noticias, es la realidad. Si nosotros queremos tener poder con Dios, cualquier oración que hagamos no solo tiene que venir guiada por el Espíritu Santo, sino que tiene que ser orada, intercedida desde la plataforma de un redimido de Dios, que ya no se ve como alguien de ese país, sino que se ve como un hijo de Dios para transformar ese país donde está. Si es Argentina donde naciste, gloria a Dios, pero si es otro país, de la misma manera lo vas a amar. ¿Por qué? Porque no amas lo que es tuyo, amas cualquier lugar donde Dios te pone, porque ese es tu lugar. Porque es por el amor derramado del Espíritu, no por lo personal, no por lo que me liga a la tierra, a los afectos, a la familia terrenal, a los lazos, a las costumbres y a las tradiciones. La iglesia necesita una poderosa transformación. Mira, una iglesia redimida puede cantar una canción cuando habla de las cosas de la tierra. Cuando se refiere a la tierra puede cantar esto: no soy de aquí ni soy de allá, porque ahora soy del cielo, agréguele. No soy de aquí ni soy de allá, porque ahora soy del cielo. Por eso, llegando al final de este tema, o por lo menos lo que podemos tocar esta noche con este tema, creo que es trascendente ante todos los desafíos que tienen las naciones del mundo, no solo esta nación, las naciones del mundo, ante lo que está viniendo, ante la cantidad de cosas que se están abalanzando para destruir los fundamentos que habla la palabra en el libro de los Salmos, los fundamentos del justo. Hermano, el poder con Dios dependerá de una iglesia enviada que vive como enviada, que trabaja en el lugar donde Dios la ponga, sea el país donde naciste o sea otro país o donde Dios te lleva, pero trabaja como lo hizo Elías cuando se presentó acá. ¿Por qué tuvo tanto coraje y seguridad de decir, aquí no llueve hasta que yo hablo? Porque cuando usted se ve redimido, el poder que usted maneja, déjemelo decir así, como no es carnal, no hay ley que lo maneje. El rey puede gobernar lo que quiera, pero el que realmente gobierna es el que tiene autoridad sobre todo. Es decir, la autoridad que manejaba Elías no la podía regular Acab. Escuche, la autoridad que la iglesia tiene no la puede regular los legisladores. Está por encima de los legisladores. Pero tiene que verse una iglesia redimida para pararse y decir, señores, aquí no va a ocurrir esto hasta que la iglesia no hable. Seguramente que Acab le dijo a Elías, este loco, greñudo y vestido así con ese olor feo a camello. Seguro, ¿no? Pero al año o a los 6 meses lo estaba buscando porque no llovía. Tráiganme a ese loco de olor a camello, porque lo que dijo se está cumpliendo y no sé cómo hacer con él. A ese no lo puedo manejar ni con leyes. ¿Sí o no? Hermano, la iglesia está por sobre toda autoridad, sobre todo legislador, porque el poder y la autoridad que maneja la iglesia viene del cielo. Esa es la iglesia redimida. Esa es la iglesia que tiene el poder de transformar al mundo. Hermano, hasta que Jesús venga, la iglesia se vea trabajando para implantar el reino de Dios en la tierra como Jesús lo quiso ver desde que Él llegó a este mundo. Eso es lo que Él quiere ver. Hasta que nos encuentre con vida, que el Señor nos encuentre, que a nosotros lo único que nos importa no es una iglesia fulana de tal, ni una organización fulana de tal, ni si vengo de aquí o de allá, sino que nosotros estamos inmersos para ver el reino de Dios manifestado con poder y autoridad en la tierra. Amén. Póngase de pie conmigo. Aleluya. Damos gloria al Señor. Vamos a orar en esta noche. Vamos a pedirle al Señor que nos sea revelado en nuestro espíritu, no solo a nuestra mente, sino a nuestro espíritu, lo que significa una iglesia verdaderamente enviada por el Señor. Padre, en esta noche estamos agradecidos por todos los principios
que tu Espíritu ha dejado impreso en tu palabra, para que nosotros, tomando ejemplo de ella, podamos entender cuál es nuestra posición, cuál es nuestro lugar, cuál es la autoridad y el poder que nos has delegado como la mayor de todas las enviadas que existen en el universo, la Iglesia, la creación única del gran Creador, de Jesucristo. Tú creaste la Iglesia, Señor. No fue un invento humano, no fue una excelente idea de alguien muy inteligente. Fue la idea de Dios. Y nosotros somos parte bendita de esa Iglesia. Ahora, Señor, queremos recuperar el espíritu de enviado en la Iglesia, que sea restituido a la Iglesia, que la Iglesia de todas las formas pueda comprender que la autoridad y el poder que ella tiene en su mano es mucho mayor que cualquier gobierno terrenal que existe en la tierra, que estamos por sobre esos gobiernos, Señor, trabajando con el poder que el Espíritu Santo nos da para cambiar tiempos y edades y, cómo no, más aún, cambiar territorios en tu nombre. Señor, gracias te damos por lo que nos has revelado esta noche y porque en esta noche estamos claros en nuestro espíritu de lo que significa un enviado tuyo, pero ahora no nos vemos individualmente, no, ahora nos vemos como el cuerpo de Cristo, nos vemos como la Iglesia, como aquellos que siguen cumpliendo la misión de hacer discípulos, pero porque primero muestran una vida transformada, para que cuando aquellos que van a llegar a ser discípulos vean, digan es verdad, es verdad. Esa vida fue transformada por Cristo y yo quiero la misma transformación que esa vida ha tenido. Que se muestre, Señor, en una vida que está acorde completamente con la presencia de Cristo en ella. Padre, gracias te damos por este tiempo bendito que podemos pasar en tu presencia. En el glorioso nombre de Jesús lo pedimos recibido ahora mismo. Amén, amén y amén, Señor Jesús. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, Señor Jesús.